7:40 con el ministro ese. Nada que ex ministro, ex columnista de Tele 13 Radio, candidato a alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Jaime, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, muy buenos días. La campaña, bueno, todavía no parte técnicamente la campaña, falta un rato. Y de hecho, todavía la candidatura no está inscrita así oficialmente, ¿no? Están prácticamente todos mis papeles inscritos porque yo me... Está con todos sus papeles al día. Todos los papeles al día, porque recuerda que yo me inscribí a la primaria. Ah, de veras, claro. Lo que pasa es que primaria que no hubo. Que no hubo, pero yo me inscribí, entonces tengo todo preinscrito, pero claro, el 29 es el día oficial en el cual ya se cierran la inscripción de las candidaturas. Ya iba a quedar como candidato prácticamente único de la derecha, ¿no? Hasta ahora así es lo que parece. Uno nunca sabe eso. Sí. No, el Partido Republicano ha dicho que no es una comuna en donde ellos vayan a llevar candidato, que no la han priorizado. Dice que no tiene candidato al Partido Republicano. Sí. ¿Le parece hostil con usted? No, me parece que por ahora es una omisión activa y yo espero que más adelante, una vez que conozcan bien el programa y nuestras propuestas... ¿Que se una a su campaña? Por supuesto, que lo apoye, que apoyen. Van a llevar candidatos, obviamente, a concejales. Y lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido bien interesante, es que yo me he juntado con 750 vecinos y vecinas en distintas partes. Digamos, hemos hecho 28 diálogos distintos en distintas partes de la comuna. Hay trabajo, hay campaña. Digamos, y obviamente que hay temas que se parecen entre ellos y otros que son dependiendo del barrio, ¿no? Por ejemplo, el barrio donde está esta radio es distinto que lo que pasa en el barrio de Bustamante, lo que pasa en el Aguilucho, lo que pasa en Carlos Antunes. Pero ha sido muy interesante también ver cómo hay ciertos aspectos que tienen que ver como con la vida cotidiana de las personas, en donde, para decirlo en fácil, de izquierda, de derecha, de centro, igual quieres que saquen la basura, que las calles estén limpias, que funcione la luminaria y que haya seguridad. Obviamente ese es un tema hipertransversal. Providencia es una comuna que recibe 2 millones de personas al día como población flotante. Y eso requiere una carga importante de servicios municipales. 2 millones de personas. 2 millones y en torno a 1 millón cerca de la estación Tobalaba y el Costanera Center. Entonces eso trae... ese es el epicentro ahí, de tránsito. Absolutamente. De la comuna. Desde el punto de vista, probablemente Providencia no tiene episodios de violencia aguda como vimos en Quilicura, como vimos en Viña del Mar, con ejecuciones, con balaceras masivas, digamos, todo eso. Pero ¿hay un problema en la seguridad también en Providencia o no? No, por supuesto que sí. Precisamente como pasa en 1 millón de personas, lo que hay mucho son robos, lanzazo, llamémoslo así, ¿no? Robo de celulares. Lanzazo a la antigua, digamos. Claro, pero con una modernización lamentable, que es que son tipo a veces en bicicleta, otros en falsos repartidores, digamos, entonces lo hacen en motochorro. Y ahí la alcaldesa Matei ha hecho un trabajo muy bueno con la seguridad ciudadana de la municipalidad, que es el 1414, en donde hay 275 cámaras que están conectadas a una central que además está en el segundo piso de la comisaría Miguel Claro, con lo cual se hace un traspaso muy rápido de información y de actividades que se están haciendo. Y ahí nosotros lo que estamos proponiendo es que eso mismo pueda aumentar mucho, pero sobre todo es organizando a la comunidad. Se pueden hacer hoy día como grupos de seguridad, comités de seguridad se llaman, que requieren 15 vecinos que lo puedan conformar y ellos podrían, por ejemplo, cofinanciar una cámara conectada a internet a esta misma central. Entonces la municipalidad puede poner los fondos de la cámara y ellos pueden poner la conexión a internet. Esto es algo que existe en La Reina, existe en Las Condes. En Las Condes tienen cerca de 3.000 cámaras. Ahora, cuando tú pasas de 275 a 3.000 o a 2.000, lo que requiere es inteligencia artificial para poder hacer el análisis, para procesar toda esa información. Y procesarla. No se sacan a contener las cámaras solamente. Entonces sí, es un tema lejos y hay un tema así quizá que a veces no se nota tanto, pero en Providencia también hay una pobreza que está un poco oculta. Son personas adultos mayores que viven solos muchas veces, que tuvieron un pasado en donde tenían más recursos, pero hoy día no los tienen. Y para ellos la seguridad no es solamente en los trayectos y lo que pasa como dentro de su hogar o del país, sino que también es sufrir un accidente y no tiene a quién recurrir. Y ahí hay un tema también que nosotros no hemos dado cuenta que vamos a tener que hacer una buena política. Y por último, obviamente es una comuna hiperdiversa en términos etarios. O sea, tiene más adultos mayores que las comunas vecinas, pero también tiene más niños. Entonces las plazas, los parques, los espacios públicos están súper estresados en eso. Y para mí es muy importante mantener como la identidad de los barrios, rescatar lo patrimonial. Me he juntado con muchos arquitectos urbanistas y una de las cosas que queremos partir haciendo es evitar el deterioro de Avenida Providencia y Nueva Providencia, que sigue subiendo en el fondo. Y ahí Germán Banen, que fue como el arquitecto urbanista como que hace la ciudad misma de Providencia, hizo una cuestión muy potente y hoy día hay que rescatarla. Y hay que rescatarla porque, de lo contrario,
comienza a haber como una fuga y al revés, la nueva inversión que pueda llegar en Providencia, Nueva Providencia, es lo que nos permite financiar un nuevo CEFAM, nuevos proyectos pero para eso no mayores. se tiene que degradar ese barrio, digamos. Exactamente, y uno lo Que era un nota. barrio pituquísimo hace 40 años, digamos. Claro, pero ya no, y obviamente Claro. que es distinto. Entonces, lo que te temen mucho, te dicen, no queremos que nos pase lo mismo que el centro de Santiago. Claro. Entonces, las comunas, lo que pasa en los vecinos es muy importante para mí. Lo que pasa en Recoleta, lo que pasa en Santiago, en Ñuñoa. O sea, hay que revitalizar el centro de Providencia antes de que se degrade más, digamos, Absolutamente, por porque la alcaldesa partió muy bien revitalizando los barrios y lo que falta hoy día es la avenida Providencia y Nueva Providencia, que es la cara, digamos, más visible de ahí. Ya, eso desde el punto de vista de lo municipal propiamente tal. Y desde el punto de vista político, ¿el acuerdo municipal en la derecha cómo lo ves? Yo creo que estamos un poco tarde. Debimos haber cerrado la discusión municipal de estos 280 municipios que se hizo hace algunos días atrás, mucho antes. O sea, la vez anterior, la elección anterior, a nosotros nos fue muy mal como coalición. Sacamos alrededor de 100 alcaldes de 345. Y por lo mismo, cada semana que nos demoramos más en nombrar a alguna de las personas, sobre todo en los casos más emblemáticos, significa una ventaja para quienes están hoy día, que suele ser que están en manos de, o sea, del Frente Amplio, o de personas independientes. Y por lo mismo, ofrecer un espacio de gobernabilidad en lo municipal, en lo local, me parece clave. La semana pasada publicamos una encuesta en la Universidad Andrés Bello y le preguntábamos, nosotros queríamos hablar sobre confianza. Lo que ocurre es que por las respuestas terminamos hablando más bien de desconfianza. Y preguntábamos en quién confía, porque si te digo en quién desconfía era brutal, ¿no? O sea, bueno, en quién desconfía decían los políticos, la gente, todos. Ya. Y en quién confío, te decía, mira, confío en mi familia, en mis amigos, en mi pareja, en ese orden además que es divertido, y después dice en mi vecino. O sea, Ya. hay un lugar en el cual tú puedes generar confianza y generar colaboración y es lo local. Entonces, nosotros, como coalición, lo digo ahora, necesitamos poder ofrecer un espacio de gobernabilidad frente a la incertidumbre nacional, frente a los problemas de seguridad, de desempleo, de falta de inversión, este fin de semana que fue terrible, digamos, en términos de asesinatos y otros. Tiene que haber un espacio en donde tú puedas convivir en paz y eso es lo local. Estamos con el candidato a alcalde de Providencia, Jaime Belolio. En ese sentido, igual llama la atención la oportunidad, la energía desplegada, digamos, en una declaración que emite ayer Chile Vamos en torno al asunto de los 2 días para la elección municipal. Y el tono también llama la atención, diciendo que el intento de cambiar el padrón electoral o la obligatoriedad más bien del padrón electoral es un intento a la venezolana, a la nicaragüense, un intento por amañar el resultado por la vía del cambio del padrón. ¿Qué opina de ese tono? Mira, me pasa que hoy día es 15, o sea, nos quedan 14 días para que se inscriban. Y lo que iba a ser una reforma que teóricamente era muy sencilla, que ya estaba tarde también, ¿no? Que era hacer la elección en 2 días. Pero que había legítimamente diferencias si se aumentaban o no las urnas, qué sé yo. Ya, 2 días. Y de repente salen conejos del sombrero. Y esos conejos del sombrero son justo aquellos que pretenden bajar la cantidad de votantes para beneficiar a un sector político. Entonces, eso es muy grave. La lógica que ha hecho lamentablemente una parte de la izquierda en el Congreso es querer adecuar las normas electorales a 2 semanas de la inscripción para que les vaya mejor. Y eso es inaceptable. O sea, usted no tiene duda de que hay un interés electoral en eso. No tengo ninguna duda. Más que hacer una cosa más armónica en la Constitución. No. O sea, imagínate que nunca antes se les había ocurrido esta diferenciación entre electores y ciudadanos. Y justo ahora, en donde saben que van a haber más votantes que han escapado de una dictadura venezolana en Santiago Centro, resulta que ahora no quieren que voten. O sea, me parece que es realmente ridículo, porque además se han dado una vuelta gigantesca. A mí me tocó estar en varios de los debates acá. Yo escribí una columna justo el fin de semana. Yo decía que hace como más de una década me tocó transversalmente junto a un grupo de personas impulsar la inscripción automática y el voto voluntario, porque estaban votando menos del 50% de las personas y particularmente los jóvenes. En esa época yo era joven. Entonces, particularmente los jóvenes no estaban teniendo esa posibilidad como de intervenir más directamente. Se puso el voto voluntario y no cambió mucho la cantidad de votantes. El número bruto, digámoslo así, de votantes. Claro. Sí, la vez que saltó más fue en la última elección del presidente Boric con José Antonio Kast, pero el voto obligatorio es lo que hizo que llegaran 5 millones de personas nuevas a votar.
Y hoy día, los mismos que antes reclamaban que los ricos votaban más porque tenían conciencia de clase, hoy día son los que dicen que en verdad esta es una ley antipobre. Ya, pues tampoco es que la derecha ha sido tan coherente ya que estamos, Hay, en eso. Hay un cambio de posición, sin embargo, lo que no es aceptable es que a 2 semanas antes de la elección tú te pongas a hacer cambios en las reglas esenciales, ¿no? Porque una cosa ya es el cuánto se devuelve por voto, inclusive el hacerlo en 2 días es un cambio que también es relevante. Pero ya cambiar el padrón electoral... Ya, pero no cambia el padrón, cambia la obligatoriedad respecto al padrón. Bueno, pero es una manera de querer cambiar el padrón. Eso es, en el fondo es decir que hay algunos que tienen una obligación ciudadana y otros que no tienen una obligación ciudadana. Y me parece que eso denota un espíritu de pánico por parte de la izquierda frente al voto popular. ¿Cómo se soluciona? Porque el gobierno ya ha insistido en que ya ha declarado que su veto va con la palabra ciudadanos, digamos, que deja fuera de la obligatoriedad a los avecindados. Sí, hoy día hay una buena columna ahí en el diario El Mercurio de Correa Sutil, que en el fondo él dice que hay que tener cuidado también con los vetos, porque los vetos también podrían ser inconstitucionales. O sea, si la única razón por la cual tú esgrimes de esta diferenciación, digamos, no toda diferenciación es discriminación arbitraria, pero si tú esgrimes que esta diferenciación en verdad es por una cuestión electoral, puede ser inconstitucional, digamos. Hay que ofrecer mejores argumentos. Y esto fue como digo, un conejo sacado del sombrero en el último instante. Habían otras reformas que nunca quisieron ellos mismos, de hecho, aprobar. Entonces me parece que el gobierno debiera hacer un veto tal como corresponde con la Constitución. Y eso es que exista una multa para que se cumpla el voto obligatorio, así como también que no exista esa diferenciación mañosa que se quiere hacer ahora. Ahora, de vuelta a la pregunta original, ¿da para decir que esto es una maniobra tipo venezolana, sí? O sea, a mí me parece que algunas de las personas que están dentro del Congreso lo han hecho exclusivamente por una cuestión electoral. Y cambiar, como digo, las elecciones, o sea, las reglas de las elecciones 2 semanas antes. ¿Usted comparte el tono de Chile? A mí me parece que el tono está bien frente a un grupo de personas que no ha trepidado en cambiar las reglas de las elecciones 2 semanas antes. O sea, me parece que es demasiado burdo y con argumentos, digamos, insólitos. Todo este debate pilla a su partido en un momento particularmente delicado por la situación del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, por la situación judicial de su padre, que fue condenado la semana pasada. ¿Afecta políticamente a Javier Macaya la situación judicial de su padre? Yo creo que son hechos distintos. O sea, obviamente las responsabilidades penales son individuales. Javier ha tenido complejidad, digamos, en un momento en el cual hay que llegar a acuerdos con no solo el resto de los partidos de Chile Vamos, la UDI con RN y con Evópolis, sino que además con Amarillos Demócratas y además con el Partido Republicano. Eso es lo que ha hecho que sea más complicada esta negociación con respecto a otras. Yo me que hay un grupo de personas al interior de la UDI que también ha... en las últimas semanas, diría yo, no en particular por esto, ¿no? Pero también ha querido como ofrecer una carga y lo que ellos lamentan es que la UDI no sea más parecida al Partido Republicano. Y bien, eso es una discusión interno, completamente legítimo. Y en lo otro yo creo que, bueno... más bien lo que se va a estar esperando es qué es lo que pasa en la inscripción misma y qué es lo que pasa en los resultados de las elecciones. Ya, por eso, pero la situación, un presidente de partido con esa carga, con esa pega por delante, con esta situación personal. No, yo creo que uno tiene que responder en las condiciones políticas por uno mismo, digamos, no por terceros. O sea, no debería renunciar, ¿usted no piensa que...? No me parece que sea así, o sea, él tiene que responder por él, digamos. Él es un senador electo de la República y otra cosa es lo que pasa con otra persona, digamos, que tiene responsabilidades penales que son individuales. Estamos con Jaime Beló, el candidato a alcalde por Providencia. Jaime, una última cosa, le pregunto al exministro, digamos, por lo del caso Zamora. ¿Es cierto que se vivía, como dijo el subsecretario Monsalve, un ambiente extremadamente convulsionado, con muchísima desconfianza respecto a la acción de Carabineros cuando vinieron todos los comentarios que vinieron respecto del incidente del Cabo Zamora y el joven que cayó, el manifestante que cayó del puente Pío Nono? Tomando eso en consideración, ¿realmente cabe exigirle pedir disculpas al presidente, a otras autoridades políticas que en su momento opinaron respecto de esto para que luego de 4 años el fallo judicial sea distinto? A mí me pasa que yo creo que vivimos un periodo de un afiebramiento impresionante, digamos, en donde se justificó la violencia o se fue muy blando al respecto y se pretendió eliminar cualquier tipo de forma de orden, cuya consecuencia, digamos, cuya estela todavía seguimos viviendo.
A mí me tocó estar esos días ahí y por tanto la cantidad de cosas que se dijeron en esos momentos son brutales y no fueron solo ahí, sino que además se siguieron repitiendo después en adelante. Y a partir de ellas se fundaron querellas penales, se fundaron acusaciones constitucionales, se fundaron discursos internacionales. Entonces a mí me parece que habiendo estado basado en hechos que eran al menos discutibles y que hoy día quedan clarísimos de que eran equivocados, digamos, algunas de las cosas que ahí se dijeron eran mentiras de principio a fin y por tanto me parece que lo mínimo en la restitución de, no sé, pues uno diría, lo mínimo sería, ¿no?, que pidieran disculpas a algunos de ellos. O sea, cuando tratan de asesinos a otras personas y después da lo mismo, o sea, hay una degradación también de la discusión pública. En eso sí, me parece que estaría bien que varios se disculparan por de pronto con el cabo, ¿no? Que lo trataron de asesino de las instituciones y después al resto del país. Entonces, yo veo que esa fiebre pasó, pero algunos todavía siguen teniendo pesadillas. La fiscalía lo acusó de homicidio frustrado. Sí, está bien. O sea, digo, había un cargo ahí. Sí, está bien. Y la fiscalía tiene que probar eso, digamos, y yo creo que fue muy malo. Y no lo probó. Y no pudo probarlo porque tampoco desde el origen también hubo un prejuicio por parte de la fiscal que lo llevó adelante. Ahora, el argumento del subsecretario Monsalve de que efectivamente vivíamos un periodo convulsionado, que bueno, la verdad es que era convulsionado. Sí, claro. ¿No le hace peso? O sea, evidentemente había un contexto, pero resulta que para ellos ese contexto era absoluto. O sea, solamente ellos eran los que tenían la razón y había que insultar a todo el mundo y a tratarlos a todos de delincuentes, asesinos y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Cuestión que era falsa. Entonces, me parece que a 5 años de eso, sería bueno también que se hiciera una reflexión al respecto de cómo esa fiebre revolucionaria, de cómo esa lógica de destrucción del espacio público, Providencia quedó dañado hasta el día de hoy, sigue dañado, digamos, por la violencia octubrista. Inclusive, imagínate, el Museo de los Tajamares está literalmente bajo tierra. Entonces, a mí me pasa que todavía seguimos viviendo parte de las estelas de esa violencia y yo creo que es momento de empezar a sanarla. Entonces... ¿Y cuando usted dice algunos tienen que pedir disculpas, incluye al presidente? O sea, yo creo que sería... El presidente ha hecho varios gestos, mucho más que cualquiera otro de su gabinete, pero en este tema en particular fue brutalmente duro. O sea, dijo que lo habían empujado directamente al río, que había aquí casi una coordinación para hacer esto. Bueno, entonces, cuando eso es tan equivocado, cuando es tan distinto a la realidad, me parece que es razonable que también haya una reflexión y que pidan disculpas. Me parece bien. Con Jaime Belolio, candidato a alcalde de Providencia, ex ministro, por cierto, y también ex columnista acá en Tele 13 Radio. Jaime, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, pues, que vaya bien.